Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día. Este es el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos abordando un área crucial en el tratamiento del cáncer y es la radioterapia, una técnica que tiene como objetivo eliminar las células malignas y así reducir los tumores. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los avances de este que es uno de los pilares de la oncología moderna? Pues para conversar al respecto tenemos el doctor Luis Moreno. Él es radiooncólogo, médico nuclear y además es el director de la unidad de radioterapia del Hospital Metropolitano de Santiago. Bienvenido, doctor. Yaira, gracias por la invitación. Un verdadero privilegio compartir contigo y con tu audiencia para conversar sobre lo que es la radioterapia, la importancia de la radioterapia, cómo actúa, lo fundamental que es en todo proceso oncológico y sobre todo para que los pacientes sepan que ha evolucionado, que la radioterapia no es lo mismo de hace 20 o 30 años, que ha cambiado, así como lo ha hecho la quimioterapia, la cirugía. La radioterapia también ha evolucionado y ha perfeccionado mucho las técnicas que tenemos. Y qué bueno que tengamos hoy la oportunidad de hablar ampliamente de esos avances y de las preguntas que la gente se hace, de las dudas. Y vamos a empezar así por lo más básico. ¿Qué es la radioterapia? Mira, la radioterapia es un tratamiento que emplea radiaciones, vamos a llamarlo de esta manera. El término apropiado es radiaciones ionizantes. Si lo traducimos, vamos a hablar que son radiaciones que tienen la capacidad, la fortaleza de destruir la célula tumoral. Ese es el objetivo. El concepto real es que todos tenemos dentro de las células material genético, tenemos ADN. La radioterapia actúa precisamente sobre ese material, destruyéndolo, golpeándolo. ¿Para qué? Para lograr en primera instancia que ese tumor deje de crecer. Decirle, no sigas creciendo. Y, por supuesto, progresivamente, en combinación o no con otros tratamientos, tratar de que el tumor pues desaparezca. ¿Cómo hacen ustedes este proceso tan interesante de dirigir la radioterapia? Porque cada paciente es diferente. Mira, es fundamental recordar o señalar que así como la medicina se basa en comités multidisciplinarios, unidades funcionales, dentro de radioterapia somos un equipo de trabajo. Es multidisciplinario. La radioterapia, si bien es cierto que se ve al radiooncólogo, al oncólogo radioterápico, como el especialista, como la cabeza de ese grupo, trabajamos de la mano de físicos médicos, dosimetristas, técnicos de radioterapia y entre todos abordamos al paciente para administrar el tratamiento personalizado, un tratamiento que sea guiado a lo que queremos tratar, por supuesto, ¿no? Y se simula el paciente. La simulación es la tomografía. El paciente es visto en consulta por un especialista, un radiooncólogo, quien determina si el paciente tiene criterios o no para ser tratado, si amerita radioterapia o no. Una vez que eso es consensuado, que eso es hablado, que el paciente es presentado en un comité, entonces una vez que está tomada la decisión de que sí se beneficia de radioterapia, el paciente tiene que hacerse una tomografía, que los radiooncólogos llamamos tomografía para simulación o de simulación. Pongamos el ejemplo, un paciente con cáncer de mama, que estamos en el mes de octubre, mes de sensibilización contra el cáncer de mama. ¿Qué sucede? Este paciente o esta paciente se simula, se le hace la tomografía y se ubica la zona que vamos a tratar en el posicionamiento correcto para poderla tratar. Después se hace la planificación, eso lo hace el físico médico y el dosimetrista. Pero antes de eso ya el médico ha delimitado las estructuras que se van a tratar, las que queremos tratar y las que queremos proteger. Claro. ¿Para qué? Para que se reciba la dosis adecuada y el paciente pueda iniciar su tratamiento. Es una intervención bien detallada y multidisciplinaria. Exactamente. Como bien mencionado. Muy precisa. ¿Cuáles serían los criterios, doctor? Porque se habla de cáncer, inmediatamente se pone la palabra radioterapia al lado, pero no necesariamente. ¿Cuáles son esos criterios? Que es importante que los pacientes, como te digo, sean evaluados de forma multidisciplinaria. Hay pacientes que la radioterapia no es el primer tratamiento que el paciente va a recibir. En la mayoría de los casos, lo primero que el paciente recibe es quimioterapia o cirugía. Posteriormente podría ser entonces abordado por radioterapia. También es cierto que hay momentos en los que la radioterapia puede ser tratamiento único. Por ejemplo, pacientes con cáncer glótico, estadio 1, muy temprano, el paciente puede ir perfectamente a radioterapia, cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque vamos a tratar solamente esa zona, es muy localizada y el paciente continúa hablando. Por supuesto que va a haber disfonía en algún momento, o sea, dificultad, o la voz va a ser distinta, pero eso puede mejorar progresivamente. Ahora, hay pacientes en los que cuando la enfermedad es más extendida, llevan quimioterapia o llevan cirugía. A veces el paciente entiende que cuando le dicen radioterapia ya no hay nada que hacer, está muy avanzado. No, no es así. Es un protocolo que se maneja. Entonces el paciente requiere o no radioterapia, es evaluado y
se va a decidir si ese paciente realmente se beneficia o no de la administración de radioterapia sola o la combinación de diferentes tratamientos. Y eso se ve mucho en la unidad, allá en el HOMS, del miedo de las personas cuando le dicen que lo que aplique en su caso es radioterapia. Sí se puede, no solamente es general. Cuando uno habla de radioterapia, las personas se asustan, y se asustan con sentido porque lo toman como referencia de quizás familiares que fueron tratados hace 20 o 30 años y que los campos en aquel entonces, la zona para tratar era muy amplia. Pasamos de campos muy amplios a campos mucho más pequeños. Por supuesto, al reducir los campos de tratamiento, los efectos secundarios propios también son menores. ¿Qué es importante decir? La radioterapia es para control local de la enfermedad. Los efectos secundarios van a ser en la zona que estamos tratando. Si un paciente tiene, por ejemplo, cáncer de próstata, ¿qué es lo más probable que suceda cuando se está tratando? Que él diga, tengo un poquito de ardor para orinar, disuria. Tengo dolor tipo cólico. Eso puede pasar. Pero no sucede que te diga, me duele la cabeza. Eso sucede, pero no es producto de la radioterapia. Entiendo. Puede ser producto de otra condición que el paciente debe, por supuesto, informarnos, porque que no se deba a la radioterapia no quiere decir que no seamos médicos para investigar qué está sucediendo. O, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, resulta que de repente te dice, me duele la cabeza, y eso no se debe a la radioterapia. Sí, bueno, estamos conscientes de que no se debe a la radioterapia, pero la historia natural de la enfermedad podría decir que la paciente tiene una metástasis cerebral y tratándola, diagnosticándola oportunamente, se trata. Entonces siempre es estar, por supuesto, evaluar al paciente constantemente durante el tratamiento y cualquier eventualidad se puede solventar a tiempo. Claro, doctor. Cuando usted abre las manos y habla de campos, yo sé que la gente del otro lado se estará preguntando a qué se está refiriendo cuando el campo ahora es más pequeño, que antes era más grande, para que la gente nos entienda muy bien de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Cuando uno antes utilizaba equipos de hace muchos años, uno irradiaba campos convencionales, campos cuadrados o rectangulares. Okay. Todo lo que estaba en esa zona, por ejemplo en la pelvis, recibía la misma dosis. Wow. Tú ibas a tratar un cáncer de próstata y el paciente le prescribías determinada dosis. Por supuesto que a determinado momento ibas reduciendo los campos para que la dosis fuera menor, pero todo lo que estaba en ese campo inicial recibía la misma dosis. Por ejemplo, la famosa técnica de caja. Campo convencional, un campo anterior, un campo posterior, 2 campos laterales. Todo lo que estaba en la zona recibía dosis. Eso ha ido cambiando cuando pasamos de esa radioterapia bidimensional o 2D y pasamos a la radioterapia tridimensional o radioterapia conformada tridimensional. Ya entonces teníamos la tomografía para visualizar lo que queríamos tratar. De ahí avanzamos y pasamos a la radioterapia de intensidad modulada. Tenemos la capacidad entonces de decir dónde van incidiendo los haces de radiación. Pasamos entonces a VIMAT o arcoterapia volumétrica modulada, donde el equipo gira 360 grados y está irradiando, pero a la vez que está irradiando está protegiendo estructuras. Claro. Seguimos avanzando y entonces pasamos, por ejemplo, a radiocirugía, donde a pesar de que el término implica la palabra cirugía, no operamos. Es una dosis tan alta y tan precisa que lo que buscamos es decir, a la lesión deja de crecer y con el paso del tiempo empieza a reducir y a desaparecer, Dios mediante. Es como la gota que le cae a la misma zona de la piedra. Imagínense esa imagen ahí, bien precisa. Muy preciso. Y es importante que los pacientes sepan que cuando están en el equipo, cuando están acostados, la radioterapia no la van a ver, no la van a sentir, no la van a escuchar y no les va a doler. La radioterapia es un tratamiento ambulatorio. El paciente puede seguir haciendo sus actividades sin ninguna eventualidad, sin ningún problema. Por supuesto que puede haber efectos secundarios propios de la radiación. Por ejemplo, cáncer de próstata, ardor para orinar, si es que se presenta. O un cáncer de mama, que de repente la mama se ponga un poquito roja, la piel se ponga eritematosa. Eso puede pasar. Sin embargo, cualquier síntoma que esté relacionada con la radioterapia suele desaparecer entre 6 y 8 semanas después de haber terminado la radioterapia. El paciente vuelve a consulta con su médico referidor, con su oncólogo clínico, con su cirujano, con quien va a mantener, por supuesto, con su ginecólogo oncólogo, con quien va a mantener siempre comunicación y también consulta con nosotros todas las eventualidades que puedan presentarse. Compartiendo datos que nos regalan esperanza, que le regalan calma también a las personas que nos están viendo y esa información que muchos no teníamos, la estamos recibiendo hoy en esta conversación. Así que muchísimas gracias. Cuando
Antes se hablaba de radioterapia y que desde el inicio estamos diciendo que elimina células malignas. Cuando el doctor habla de que el campo era más amplio, es que se iban células malignas y células también buenas. Y en la actualidad sucede. En la Pero no actualidad, ¿qué sucede? La radioterapia tiene, por supuesto, el objetivo es destruir las células malignas, pero también estamos destruyendo células benignas o células que no tienen ningún tipo de mutación. Claro. La célula tumoral, al estar mutada y la radioterapia constantemente estar actuando sobre ella, pierde la capacidad de recuperarse porque estás dañando el ADN. Entonces tiene la capacidad de recuperarse, la va perdiendo y se va quedando. La célula que no está mutada, que no tiene ningún tipo de lesión, se puede, por supuesto, recuperar. Por eso es que nosotros los radiooncólogos trabajamos o irradiamos de lunes a viernes. Entonces me dirán, ay, los sábados y domingos no trabajan. No, claro, sí, también. Lo que sucede es que tenemos que darle una oportunidad al paciente para que se recupere. No podemos irradiar constantemente 30 sesiones, 40 sesiones, 20 sesiones, porque entonces al paciente también le causamos una toxicidad sin necesidad. Claro que sí. Doctor, gracias por seguir con nosotros. El tema está muy interesante. Estamos hablando de radioterapia hoy en Bienestar al Día. Continuamos después de la pausa. Seguimos conversando con el doctor Moreno, es el director de la unidad de radioterapia del HOMS. Estamos con un tema súper interesante, intenso y esperanzador, diría yo también, porque como decíamos al inicio, uno de los pilares del tratamiento de cáncer es la radioterapia y hoy el doctor nos está explicando de qué se trata. Nos quedamos antes de esta primera pausa en cómo se prepara un paciente. El doctor decía, no duele, usted no va a ver la radioterapia. Puede estar tranquilo en ese sentido, pero ¿cómo se prepara el paciente? Qué importante, cuando el paciente es visto en consulta, el paciente tenemos que hacer una serie de preparaciones o serie de acondicionamientos para hacerle la tomografía de simulación. Por ejemplo, si es un paciente con cáncer de mama, pues no requiere mayor preparación, salvo que la paciente haya sido operada, que tenga algún tipo de limitación funcional para elevar el brazo, y entonces es prudente y el radiooncólogo lo hace, la envía a fisioterapia para que la paciente, por supuesto, eleve un poco mejor el brazo y la podemos tratar sin ningún tipo de eventualidad. Pacientes, por ejemplo, que van a ser tratados por condiciones en la pelvis, cáncer de recto, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, tienen que tener ciertas condiciones. Al paciente se le informa que debe ingerir agua, ingerir líquido. ¿Para qué? Para que la vejiga se llene. Que siempre tenga la misma capacidad. La vejiga tiene que estar llena, pero confortable cuando estamos hablando de condiciones que sean en la pelvis. Por supuesto que todo eso se lo va a explicar el oncólogo radioterápico al paciente dependiendo de la condición. ¿Por qué? Porque si la vejiga está llena, desplaza las asas intestinales hacia arriba y la dosis que reciben de radiación disminuye. Al disminuir, los efectos secundarios propios también disminuyen. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? La radioterapia no se apaga. O sea, la radioterapia, yo estaría diciendo algo que no es cierto. Si le digo a un paciente que estamos irradiando próstata, no va a recibir dosis la vejiga. Claro que recibe dosis. Lo que pasa es que la dosis que recibe es una dosis controlada. Claro. Todos los oncólogos radioterápicos evaluamos las condiciones, vemos curvas que se llaman histograma dosis-volumen, vemos planificaciones para que entonces el paciente inicie el tratamiento en las condiciones ideales. Todos los órganos del cuerpo pueden recibir dosis, tienen tolerancia. Lo que no debemos es exceder esa tolerancia en procura de que no haya efectos secundarios importantes. Y ustedes tienen que saber eso de cada paciente. Es un seguimiento y de parte del paciente se requiere también de una escucha activa, de estar muy pendiente por algo tan simple como tomar agua, hace la diferencia. Y todas esas explicaciones se las damos al paciente para que él sepa, porque el paciente no tiene por qué saber qué vamos a hacer. O sea, como hablábamos previamente, claro, les causa miedo radioterapia. Radioterapia es un mundo distinto. A veces uno dice, esto es una isla. Claro que es una isla. ¿Es una isla por qué? Porque tenemos sistemas que son sistemas de verificación, de planificación. Una vez que todo está listo para que el paciente inicie el tratamiento, primero los físicos, los dosimetristas hacen un control de calidad para garantizar que lo que el equipo está diciendo que va a administrar sea lo que se va a administrar. Entonces, esos equipos que emiten radiaciones ionizantes, con los que tratamos a los pacientes, por supuesto, tienen diferentes aditamentos para verificar mediante imágenes que siempre estamos irradiando la misma zona. No es que hoy irradiamos aquí, mañana aquí y después aquí. No. Siempre irradiamos puntual. Por eso es que garantizamos, cuando el equipo hace determinadas evaluaciones o determinadas imágenes tomográficas o radiográficas, estamos viendo cómo está el paciente.
Claro. ¿Qué pasa a veces? Que el paciente dice, me estoy orinando y ya es momento de, ya quiero pasar. A veces es cierto, otras veces es que está apurado. Cuando el técnico hace las imágenes se da cuenta que la vejiga está vacía. ¿Y qué le dice al paciente? Tiene que esperar. Exactamente. Se baja, ingiere nuevamente líquido y pasa. Siempre que se pueda, por supuesto, ¿no? Sí. Porque lo ideal es que el paciente reciba la radioterapia en las condiciones ideales, las condiciones con las cuales inició. Ahora, hay diferentes procedimientos y técnicas que nos van a permitir modificar lo que estamos haciendo dentro del tratamiento. Claro que sí. Y en ese sentido, doctor, ¿pudiera cambiar a lo largo del tratamiento que se le esté dando a un paciente el tipo de radioterapia, lo que ustedes estén haciendo? ¿Cómo puede ir esto cambiando? Sí, se puede. De hecho, se llama radioterapia adaptativa. Por ejemplo, pacientes que tienen tumoraciones en cabeza y cuello, cuando uno les prepara el inmovilizador, que es una máscara termoplástica personalizada, la máscara no debe apretar ni le va a doler. El objetivo de la máscara es cuando el paciente se acueste en la camilla del acelerador, la máscara se fije a la camilla para evitar que el paciente se mueva. Porque si el paciente se mueve durante la radioterapia, nos cambia el campo de radiación. Claro. ¿Qué pasa entonces? Que ese paciente con esa tumoración, que puede estar muy grande inicialmente, a medida que va recibiendo quimio y radio, la tumoración puede empezar a disminuir. No tiene sentido que ese paciente, al que le puedes prescribir, por ejemplo, 35 sesiones, a las 15 sesiones la tumoración disminuyó y que tú lo sigas tratando igual. Tienes que volver a hacer tomografía, tienes que volver a hacer una máscara, tienes que darte cuenta de cómo la tumoración disminuyó para entonces planificar y continuar. Eso es radioterapia adaptativa. Vamos evolucionando conforme la lesión va avanzando. Lo más básico es en cabeza y cuello. Claro. Y este es el día a día de ustedes en la unidad de radioterapia. En el Siempre, Homs. siempre. Estamos los radiooncólogos. De hecho, yo comparto con un excelente equipo de radiooncólogos, donde están la doctora Beatriz Ovalle, está el doctor Enrique Flores, el doctor Máximo Garabot, la doctora Keisoy Sepúlveda y la doctora Nelly Muñoz. Está Ángel Meneses, que es el jefe de física médica. Tenemos a Nelson Luna, que es el dosimetrista, está en la parte también de física, y a Carlos y Ángel, que son nuestros técnicos. Sí. Todos ellos, por supuesto, trabajando siempre en procura y en beneficio del paciente. Somos un equipo, además de la parte administrativa, por supuesto. Claro. Un saludo a todos. Gracias por trabajar con tanto amor y ser tan dedicados en un momento de salud tan vulnerable. Sí, es importante que, así como acabo de mencionar al equipo de radioterapia, al equipo interno me refiero, trabajamos de la mano de oncólogos clínicos, de la mano de cirujanos oncólogos, gineco-oncólogos, etcétera, ¿no? Pero también es importante mencionar que está el departamento, los especialistas en imágenes, Claro. que nos apoyan, psico-oncología, enfermería. Es fundamental la parte de psico-oncología. Psico-oncología, importantísimo que entremos ahí, doctor. ¿Cómo afecta la salud mental la radioterapia? Qué bueno que podamos entrar ahí y saber que también contamos con esta oportunidad en el Homs. Y te diría, en el Home tenemos toda la infraestructura para tratar al paciente de manera integral. Claro. Fundamental que no solamente es la radioterapia para la psico-oncología, realmente es la parte oncológica. Porque el paciente no es una próstata, el paciente no es una mama, el paciente es un ser o un ente biopsicosocial. Y no solamente sufre el paciente, también la familia. Si bien es cierto que los especialistas en oncología podemos abordar esto, el indicado para hablar con el paciente, para explicarle al paciente toda la parte psicológica es el psico-oncólogo. Totalmente. Uno puede apoyar, ayudar, pero el psico-oncólogo es el especialista que tiene las herramientas a mano para orientar al paciente de la mejor manera posible. Es un sistema que se mueve completo. El paciente, ustedes, la familia, es un sistema realmente. Fundamental, la familia. Claro que sí. Y las personas se preguntan el acceso a estos tratamientos de radioterapia. ¿Cómo son? Mira, una vez que el paciente llega, generalmente los pacientes están afiliados a algún tipo de seguro. El paciente llega, es evaluado, se le emite una cotización que se aceptan todos los seguros están desde el más básico hasta el más avanzado, y el paciente, por supuesto, se somete al proceso y la ARS autoriza el procedimiento para que el paciente inicie su tratamiento. Porque siempre también hay un miedo, no solo de la enfermedad, del tratamiento, sino del costo que implica. Es un costo en dinero, es un costo emocional, es un costo físico. Es una labor la que ustedes hacen bellísima de acompañar a los pacientes, pero este tema también había que preguntarlo. Es fundamental que el paciente lo sepa, que sí, que hay cobertura, que puede acercarse,
puede preguntar, puede ir a consulta y su seguro, por supuesto, le va a autorizar, dependiendo de la póliza que tenga, dependiendo del régimen que tenga, pues le autorizará determinado monto. Pero sí, están cubiertos. Claro que sí. ¿Qué es lo más común que ustedes ven y que les llama la atención y con lo que trabajan a diario en la unidad allá en el Homs? Mira, tenemos con mucha frecuencia cáncer de mama. También vemos cáncer de próstata, recto, pulmón. Pero es básicamente un ejemplo de la oncología a nivel nacional. Si bien es cierto que en cuanto a incidencia es el cáncer de pulmón, en general, si hablamos de hombres es próstata. Claro. Si hablamos de mujeres, mama, seguido de cuello uterino. Pero es diverso. Es importante saber que los pacientes llegan referidos a la unidad de radioterapia. Es muy raro que el paciente llegue directamente a la unidad de radioterapia, claro, aunque puede llegar. Y nosotros como oncólogos, especialistas en radioterapia, si vemos que ese paciente requiere algún procedimiento antes de la radioterapia, lo derivamos. Claro. Si el paciente requiere primero quimio, no lo vamos a tratar. Lo derivamos al oncólogo clínico para que el oncólogo clínico lo evalúe y decida. Si el paciente llegó y resulta que lo que se beneficia de cirugía, pues lo derivamos al cirujano oncólogo para que sea tratado. Mira, es muy personal, es una apreciación muy personal. Una de las situaciones más complicadas en radioterapia, más difíciles, no es una reirradiación, no es que traté al paciente en cabeza y cuello y tengo que tratarlo nuevamente, no es el hecho de que el paciente va a recibir tal o determinada dosis con tal o determinada técnica. A veces lo difícil es decirle al paciente no te puedo ayudar. Wow. No te puedo ayudar porque uno quiere hacerlo. Pero también es cierto que hay momentos en los que ofrecerle un tratamiento no le va a dar un beneficio. Sabemos que en radioterapia pues uno puede causar remisión de la enfermedad, control de la enfermedad o paliar la enfermedad. Siempre se puede hacer algo. Siempre que se pueda hacer algo, lo vamos a hacer. Lo difícil es cuando no se puede. Cuando no podemos. No porque no pueda hacerlo. Realmente lo debo hacer. O sea, realmente procede. No. Claro. Y eso habla también de la integridad de ustedes como profesionales de la salud. Sí, mira, a veces y eso se lo digo a los pacientes, a veces los familiares nos preguntan, doctor, no le diga nada. Eso es un tema complicado, porque el paciente tiene derecho a saber hasta donde quiera saber. Si el paciente me dice, no quiero saber, algún familiar tiene que saberlo. Claro. Porque recordemos que es un acto médico. Recordemos que alguien tiene que estar informado de lo que está sucediendo. Si simplemente omitimos la verdad y no le decimos al paciente porque un familiar nos lo está pidiendo, si el paciente está esperando en la sala y a otro paciente le pregunta, ¿y por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cáncer? El paciente se va a sentir traicionado. Totalmente. Por dos vías. Por la familia, porque no le dijo nada, y por el médico, que tampoco le dijo. O sea, hay maneras de decir y de abordar el tema. Hay maneras de explicarle al paciente lo que se puede hacer, a lo que se va a enfrentar, lo que puede suceder. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias, doctor, por hablarnos de la parte técnica, pero también de la parte humana de este tema. Gracias, de verdad. Un gusto, de verdad que sí. Y bueno, usted no se va, doctor Luis. El doctor Luis también le abre las puertas a nuestro equipo allá en el Homs, en la unidad de radioterapia. Nosotros tendremos el privilegio de conocer cada rincón. Ya volvemos. Seguimos en Bienestar al Día y hemos conocido cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología en cuestión de la radioterapia como pilar para el tratamiento del cáncer. En este momento vamos a invitarles a ver este reportaje especial. Nuestra compañera Carolyn Cuevas desde la unidad de radioterapia del Hospital Metropolitano de Santiago junto con el doctor Luis Moreno, su director. Adelante. Es el acelerador lineal. Una tecnología de punta capaz de aplicar todas las técnicas de radioterapia existentes en la región y está en el Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano de Santiago. Desde que se ingresa a este vanguardista y acogedor Centro de Cáncer del Homs, se respira la tranquilidad de estar en manos expertas. Allí, una de las áreas más activas es la unidad de radioterapia.
El doctor Luis Moreno Sánchez, oncólogo radioterapéutico y director de esa unidad, explica cuáles son sus principales características. La unidad de radioterapia del Centro del Cáncer del Hospital Metropolitano de Santiago se basa básicamente en todos los tratamientos oncológicos, en el 99% de los casos, que son referidos a nuestro centro. También tenemos, por supuesto, un porcentaje pequeño, 1% o menos, de condiciones que no son oncológicas que también pueden ser tratadas con radioterapia. En promedio, unos 50 pacientes de cáncer reciben tratamiento con radioterapia cada día en esta unidad, con lo que suman cientos al mes, pero su capacidad de atención puede alcanzar hasta los 80 pacientes por día. Los tipos más frecuentes, según indica el director de la unidad, son cáncer de mama, cérvix y próstata. Esto lleva a que, según la condición y necesidad del paciente, se personalice la aplicación de esta terapia. Siempre van a ser discutidos en unidades funcionales o comités médicos multidisciplinarios, donde participan el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el oncólogo radioterápico, el especialista en imágenes, psicooncólogo, patólogo, o sea, todo un equipo multidisciplinario. Y cada quien aporta, por supuesto, desde su especialidad o de su especialidad, el tratamiento más ideal, más adecuado para ese paciente en particular. ¿Qué quiero decir con eso? Que son tratamientos personalizados. Una vez que ese paciente es abordado en la unidad funcional o en el comité multidisciplinario, entonces los radiooncólogos nos reunimos también en un comité pequeño y decidimos qué técnica beneficia al paciente. ¿Y por qué la técnica? Porque va a depender, por supuesto, de la extensión de la enfermedad, lo que queremos tratar, de la condición del paciente, del estadio de ese paciente, para brindarle un tratamiento, como te digo, personalizado. El especialista también explica los protocolos específicos para garantizar la calidad del tratamiento. Todos los radiooncólogos tenemos y conocemos los protocolos, las dosis de tolerancia, nos guiamos por tablas y por esquemas para saber qué dosis va a recibir cada paciente y en qué momento lo va a recibir. Siempre antes de que el paciente comience su tratamiento se hace un QA, un control de calidad para garantizar que lo que se está planificando es lo que el paciente va a recibir. Los equipos están capacitados, tienen por supuesto dispositivos para tomar imágenes radiográficas y tomográficas. Eso nos permite guiar la radioterapia por esas imágenes y definir con precisión lo que vamos a tratar. Una vez el equipo multidisciplinario define y personaliza el abordaje dirigido al paciente, entren en acción los novedosos equipos con que cuenta la unidad de radioterapia del HOMS. Tenemos un acelerador lineal que nos permite de doble energía, que nos permite realizar cualquier tipo de procedimiento, de tratamiento disponible en el país. ¿A qué me refiero? Desde la básica radioterapia bidimensional o 2D, pasando por la radioterapia conformada tridimensional, la radioterapia de intensidad modulada, radioterapia guiada por imágenes, arcoterapia volumétrica modulada y lo último que estamos por supuesto incorporando y que hemos incorporado y tenemos ya varios pacientes tratados es la radiocirugía estereotáctica intracraneal y la radioterapia estereotáctica corporal, que también es conocida como radiocirugía extracraneal. Las luces de advertencia cambian a verde. Quiere decir que la sesión de radioterapia a uno de los pacientes, cuyo tiempo de aplicación puede oscilar entre los 3 y los 15 minutos, ha concluido. El doctor ingresa a uno de los búnker y describe el proceso. Esto que vemos acá es para poder tomar imágenes radiográficas y lo que vemos acá para poder tomar imágenes tomográficas, es decir, todo lo estamos guiando por imágenes para poder tener precisión en lo que vamos a tratar. Los láseres, que son láseres de localización, y esto que vemos aquí son los inmovilizadores, son los soportes que usamos para poder hacer la tomografía al paciente y el paciente ser tratado en las mismas condiciones en las cuales se simuló. Aquí podemos ver, ya ustedes van a ver cómo el equipo se empieza a movilizar. Son brazos, por acá sale la irradiación, es por acá. Y el paciente va a estar acostado aquí. Importante señalar que el paciente no va a ver la radiación, no la va a sentir, no la va a escuchar y no le va a doler. Todos los servicios de esta unidad de radioterapia se realizan en coordinación con los demás departamentos del hospital y una vez el paciente concluye el tratamiento, que puede alcanzar hasta las 40 sesiones dependiendo de la técnica aplicada, se activa el protocolo de seguimiento. Porque una vez que el paciente termina, generalmente a la semana, poco antes, poco después, le entregamos un informe de culminación. Ese informe de culminación, ¿qué va a decir? Va a decir exactamente lo que hicimos, qué tratamos, la dosis que recibió, la zona que fue tratada, si se presentó alguna eventualidad o no. Un resumen
que por supuesto se le entrega al paciente y a su médico de cabecera, a su oncólogo clínico o cirujano oncólogo, para que continúe por supuesto la evaluación. Y con nosotros va a continuar la misma evaluación. Por ejemplo, si uno quiere pedir un PET-CT, un PET-scan, se suele solicitar 12 semanas después de haber culminado la radioterapia. El médico destaca que la atención en esta área especializada es integral, por lo que se toman en cuenta los factores psicológicos y las necesidades emocionales del paciente. Y no se trata solamente del paciente, también es la familia. Entonces ese paciente, el entorno, ese paciente por supuesto o la paciente debe ser evaluada por un psicooncólogo, que es parte integral del tratamiento oncológico. ¿Para qué? Para que desde su área, desde su especialidad, pues le explique al paciente y lo aborde y pueda por supuesto solventar cualquier eventualidad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, para que el paciente comprenda ante qué se está enfrentando, cuáles son las situaciones, las eventualidades. Pero debo señalar que atrás ha quedado ese concepto de que el cáncer es una condena. El cáncer no es una condena. Es importante señalar que, por supuesto, es fundamental un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Otra premisa muy importante de este centro es que el paciente puede tener participación activa en la toma de decisiones, pues al final se trata de su bienestar. Para Bienestar al Día, Karelyn Cuevas. Para muchos ha sido una experiencia única poder ver lo que ocurre dentro de la unidad de radioterapia en el Hospital Metropolitano de Santiago. Agradecemos la sintonía por esta semana y les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales @BienestarAlDía.tv y que por supuesto entren a nuestro canal de YouTube para que disfruten de todos los capítulos que tenemos allí de Bienestar al Día. Mi nombre es Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana. Bye.